¿cómo están? Gracias por escucharnos aquí en México en tu Vida, vernos por FaceTime. Y bueno, les quiero dar de verdad las gracias por tener la paciencia para volver a transmitir México en tu Vida. Bueno, hoy vamos a conversar con un profesional de verdad muy interesante que sabe muchísimo sobre la importancia de la cultura y la educación en una sociedad. Y estoy hablando con el doctor Alberto Moreno Chávez. Muchísimas gracias, doctor, por venirnos a hablar de este gran tema. No, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, les voy a presentar al doctor. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, obtuvo su maestría y doctorado en Historia Contemporánea y Moderna en el Colegio de México y también obtuvo un postdoctorado en Historia y Estudios Globales por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Universidad Libre de Berlín, y fue asistente de investigación en el Departamento de Estudios Internacionales del CIDE. También fue investigador invitado por la Fox International Fellowship en Macmillan Center para Estudios Internacionales de la Universidad de Yale. Igualmente fue becario de CEFIS y del Ministerio de Desarrollo de los Países Bajos en el Instituto de Estudios Peruanos en Lima, Perú, y en el Center for Social Studies de Calcuta, en la India, y igualmente se destacó como investigador postdoctorante en el programa bilateral entre espacios de redes, flujos e imaginarios globales, auspiciado por las universidades mexicanas y alemanas. También sus temas de investigación e interés se centran y se configuran en redes políticas, culturales y administrativas a escala global, al igual que por todos los impactos que produce la globalización a escalas locales. Actualmente es director general de Conecta Cultura SC, dedicándose a la difusión e investigación del impacto de los derechos humanos y culturales en el sector empresarial y en su aplicación para los megaproyectos, a la par de desarrollar proyectos sobre responsabilidad social y gobernanzas empresariales, como también en los impactos culturales, sociales, en zonas de inversión directa de las industrias energética, minera y de infraestructura. Ha sido docente de la Universidad Iberoamericana, del Centro de Investigación Docente Económica CIDE, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, el Colegio Mexiquense y el Centro Educativo Trooper del Museo de Memoria y Tolerancia. Relacionado al ámbito docente, también en talleres, y ha impartido seminarios, talleres, conferencias magistrales acerca del tema del respeto a los derechos humanos y culturales por parte de las empresas, el impacto de los movimientos sociales, de las industrias extractivas, como también de la conformación de industrias y empresas culturales. Autor de artículos, ensayos académicos y capítulos de libros, destacándose los libros Devociones políticas, cultural, católica y politización en la Arquidiócesis de México, 1880-1920, publicado por el Colegio de México en el 2013. América Latina, entre espacios, redes, flujos e imaginarios globales, y coautor con Stephanie Fishman y Cecilia Townsend. Tusonian. Walter Frey. Sí, la editorial es Walter Frey. Ok, la editorial Walter Frey. Esto fue en Berlín en 2014, y Experiencias de Modernidad, en coautoría con Lilia Vallardo por el Colegio de Jalisco, publicado en el 2017. Bueno, como ven, tenemos a una gran eminencia aquí en este programa, México en tu Vida. Doctor, ¿por qué hablar ahora sobre la importancia de la cultura y educación en la sociedad? Bueno, porque precisamente son los sectores que están siendo más atacados desde el punto de vista público, ¿no? Son los sectores, si bien en donde los montos podrían parecer
no tan grandes en recortes, sí lo son en impacto y lo son de manera porcentual, porque una sociedad, cualquier sociedad necesita cultura y necesita educación para seguir adelante. Cuando nosotros recortamos esos recursos de manera federal, dejamos en desamparo a millones de personas que no tienen el dinero suficiente para acceder a una educación, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo, el problema que podemos enfrentar en México es tener generaciones de personas cuya educación formal, pero también su educación material, la cultura cotidiana, se vería trastocada, ¿no? Por estos recortes. Claro. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Porque yo sí considero que es muy importante que todas las culturas, no solamente como mexicanos, sino todas las culturas en general, tengan acceso a una cultura, que a lo mejor habría que definir qué es cultura, claro, ¿no? Y habría que definir qué es una educación para tener un pueblo de alguna otra forma, pues valga la reiteración de las palabras, educar. Claro, a ver, cultura, ¿no? Cultura significa toda la producción material, inmaterial, inclusive espiritual que hace una comunidad. O sea, desde la manera en la cual cocinamos, la manera en la cual escribimos, de la cual hablamos, lo que pensamos, las aspiraciones que tenemos, todo eso es cultura. Ahora, la educación es un refuerzo, digamos, que imparte el Estado para generar una cultura uniforme en un país, o sea, que todos aprendamos a leer y escribir, conozcamos la misma cantidad de ciencias, tengamos los mismos conocimientos en torno a ciencias sociales, etcétera, ¿no? Los cuales nos permite tener un piso fijo y un piso común como sociedad para que a partir de esos elementos educativos cada quien pueda desarrollarse dentro de sus ámbitos culturales, ¿no? Ya, entonces podríamos decir que dependiendo de la región va a ser la cultura o la educación de acuerdo a los usos y costumbres también. No, bueno, digamos, hay distintos niveles de cultura, no solo regionales, sino también dentro por ejemplo, la Ciudad de México hay un crisol de culturas, ¿no? Hay culturas que vienen de comunidades autóctonas, hay culturas que se han desarrollado en la Ciudad de México, no es lo mismo, digamos, los usos y costumbres, si lo queremos ver así, de la gente que puede vivir o que vive en la colonia del Valle, a la gente que vive en el centro o la gente que vive en Xochimilco, ¿no? Claro. Por eso es tan específica la cultura, como con otras regiones del país, ¿no? Y precisamente lo que hace la educación es construir un piso común. Entonces, lo que hace es construir que tanto la persona que vive en los Altos de Chiapas como la persona que vive en Garza García, en Nuevo León, tenga el mismo bagaje de conocimientos y el mismo piso común que le permita desarrollarse como persona. Claro. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad mexicana para tener un acceso a la cultura y un acceso a la educación? El acceso a la cultura lo tenemos por familia, o sea, uno se desarrolla en un ámbito cultural, ¿no? O sea, quizás nosotros pensamos que cultura es ir a museos, ir al teatro, ¿no? Recitar a Gustavo Adolfo Bécquer. Esos son elementos culturales, pero digamos, todos tenemos cultura, ¿no? Y eso lo desarrollamos en casa. Ya. El problema es la educación. Ok. ¿No? El problema es la educación. Porque a medida que hay mayores recortes, a medida que la educación se burocratiza más, a medida que la educación deja de cumplir las expectativas de generar este piso común en una sociedad,
nos vamos retrasando, Ya. ¿no? Entonces la educación se convierte en una mercadería, en una mercancía, ¿no? Uno tiene que invertir en la educación, en su educación, en lugar de que la educación sea común, Ya. ¿no? ¿Y cómo podríamos nosotros hoy en día, bajo los esquemas en los cuales nos encontramos, poder acceder a esta educación? Porque creo que a veces queremos que el gobierno nos provea, pero también nosotros... Es que el gobierno nos tiene que proveer la Okay. educación. O sea, el artículo 3 constitucional, por eso es tan importante. El artículo 3 constitucional establece que la educación que imparte el Estado, o sea, la educación común que tenemos que recibir todos, es laica y gratuita, ¿no? Y ese es el punto. Ya. O sea, lo que hemos abandonado en estos años y lo que seguimos abandonando es ese patrón de educación común. ¿Por qué? Porque lo hemos suplantado por un servicio, ahora un servicio de educación privada. Ya. A medida que tú puedas invertir más, desarrollas mejores habilidades para resolver problemas en matemáticas o tienes acceso para, no sé, tener mejores conocimientos sobre el sistema solar, cuando eso debería ser común. Entonces lo que es una tragedia en México y en otras partes del mundo es que estamos abandonando ese piso común. Por eso el Estado debe proveer de ese sistema de educación. No recae nada más en uno, sino que debe haber, claro, no es cuestión de decir, bueno, me suscribo a, no sé, iba a decir algo del siglo pasado, me suscribo a la enciclopedia. Claro. No, digo, no es nada más eso, sino que el común de los mexicanos debe tener el mismo acceso a la educación, ¿no? Sin que uno tenga que pagar extra por el sencillo hecho de conocer lo básico, ¿no? Claro, entonces podríamos decir que, bueno, el gobierno debería de proveernos esta educación. El problema es que si no nos la provee, nosotros pues tenemos que buscarla. No, tenemos que exigirla. Tenemos que exigirla. Claro. Okay. O sea, no es nada más la cuestión de buscar, porque creo que ahí hay un vicio. Lo que nos han acostumbrado es que como el Estado no está proveyendo de esta educación, nosotros la tenemos que buscar. Cuando lo que deberíamos es exigir el nivel de educación que queda muy por debajo. Yo soy profesor universitario, doy clases tanto en licenciatura como en posgrado, y es evidente que una gran parte de mis alumnos que llega a universidad, y a la universidad únicamente llega el 10% de los estudiantes que alguna vez ingresaron a primero de primaria, no saben escribir, no pueden leer y no pueden resolver problemas matemáticos de orden común. Ya. Entonces, ahí hay un problema, porque son profesionistas, o sea, porque los primeros semestres tú te tienes que dedicar a remediar lo que 12 años de educación formal no resolvieron. ¿Por qué? Porque prohíben reprobar, porque no hay los impulsos tampoco pedagógicos, educativos, para que aprenda la mayor parte de la gente, porque se abandonan los niños en los salones. Y entonces llega a la universidad y tú tienes que remediar 12 años de ausencia de una educación formal. Cuando llegan esos chicos al mercado laboral, no pueden llenar las expectativas de un mercado laboral como requeriría un país como México, ¿no? Claro. Entonces, por eso tenemos bajos salarios, por eso tenemos una renta media, cuando podemos tener una renta mucho más alta, estoy refiriendo a ingresos. Entonces, como vemos, es un problema real. Entonces, lo que tenemos que hacer,
y lo reitero, es exigir una mejor educación. Y la parte de la exigencia de una mejor educación es impedir como sociedad, a través de cartas a nuestros congresistas, a través de publicar en medios, que no se recorten presupuestos para el área de cultura, que no se recorten presupuestos para el área de deporte, que no se recorten presupuestos para el área de educación. Porque lo que se está haciendo con ello es ahondar todavía más en la zanja educativa que estamos y proyectar un problema nacional para los años posteriores. Claro. Ahora bien, esta parte de poder exigir, yo creo que también tiene que ver con una idiosincrasia hasta cierto punto, en el sentido de que ahí la vamos llevando, ¿no? Esta parte de no la exigencia, inclusive a uno mismo a dar un buen rendimiento dentro de nuestra educación. No lo sé, o sea, no lo sé. Digo, hay gente que sí, ahí la lleva, pero por ejemplo, yo que he trabajado también en comunidades marginales en México, es impresionante cómo en esos contextos en donde pareciera que falta todo, la exigencia que se tienen los alumnos es muchísimo mayor. Yeah. ¿Por qué? Porque saben que la única herramienta que tienen para salir adelante de una manera normal, de una manera positiva hacia la sociedad, es a través de la educación. Entonces, y yo he presenciado cómo maestros y alumnos y padres de familia en comunidades muy pequeñas, lo primero que hacen es exigir a la Secretaría de Educación Pública la mejoría de la escuela o el cambio de un maestro que no está dando los resultados. Yeah. Entonces, no, por eso digo, creo que tenemos el mito de pensar que los mexicanos somos hijos del ahí se va. Me parece que no. O sea, creo que uno de los cambios importantes que trajo esta transición democrática desde finales del siglo XX para ahora es que ahora nos atrevemos a exigir. Y cada vez hay mayor exigencia. Uno lo encuentra en redes, pero también uno lo encuentra en las calles, ¿no? Claro. Ya no es esta misma sociedad que se contentaba con lo que le daba. Hay mayores exigencias sociales. Claro. Porque también, es cierto, hay mayores requerimientos por parte de una sociedad que ha vivido en nuestros últimos años de una manera mucho más abierta. Internet ha abierto posibilidades, ¿no? Discutir con los vecinos ha abierto posibilidades, organizarte con los vecinos ha abierto posibilidades. Entonces, hay una transformación ahí importante. Ya. Bueno, estamos conversando con el doctor José Alberto Moreno Chávez. El tema de hoy es la importancia de la cultura y educación en la sociedad. Mándanos un WhatsApp al 52 155 2898 9008 o escríbenos en Facebook a través de @México en tu vida, también en Twitter, o mándanos un correo. Estamos al aire, estamos en vivo, déjanos saber tus inquietudes, tus preguntas, aprovechemos al invitado de hoy que está aquí con nosotros. Doctor, ¿qué es lo que nosotros como sociedad mexicana podemos hacer hoy en día? Porque bueno, yo me recuerdo que ahora sí que nuestros adultos mayores nada más hasta la primaria, ¿no? Y tenían un excelente nivel académico. ¿Sí? Que prácticamente se veía lo de la primaria y lo de la secundaria, ¿no? Tenían un nivel excelente académico. Y de ahí hacían alguna carrera técnica o los que tenían una posibilidad mayor podían acceder a mayor educación, ¿no? ¿Qué es lo que hoy nosotros podemos hacer para quitar toda esta debilidad? No sé desde cuándo sea, usted ya me dirá, esta debilidad que tenemos baja en educación y poder acceder también a una mejor cultura, a una mejor educación. Lo reitero, exigir mejores planes de estudio.
Los cambios sociales se dan en conjunto. Okay. Yo como individuo me puedo especializar en cualquier rama de educación o de estudio, pero mi contribución es muy pequeña, el conocimiento es social. Y al ser social, uno tiene que exigir mejores planes de estudio a las autoridades educativas, pero también vuelvo a lo mismo, primero, no recortar los presupuestos, y segundo, invertir mejor la educación. Yeah. ¿A qué me refiero? A que en México, por décadas, hemos caído en un conformismo desde el punto de vista educativo. Y no importa si uno va a escuela pública o escuela privada, claro, la escuela ha decaído, porque también no se considera la escuela que sea importante. Entonces, de lo principal que podemos recuperar, al lado de lo que ya dije, es recuperar el papel de la escuela como una institución formativa, no solo un club social, o no solo como una estancia infantil en la cual uno deja a sus niños en la primaria y la secundaria, inclusive hasta en la universidad. Ajá. Entonces, ahí hay un cambio de chip importante. Los padres tienen que también entender el papel que juega la escuela en una sociedad y el papel que juegan los maestros en una sociedad. No se puede seguir atacando por parte de los padres de familia a las instituciones educativas y a las instituciones, a los profesores, quitándoles precisamente ese lugar que tenían antes. Claro. Porque antes el profesor sí era importante y ayudaba a la formación del alumno. Ahora, me ha tocado, si uno, por ejemplo, corrige, inclusive ya alumnos en la universidad, uno tiene la amenaza de que pueden llegar los papás a reclamarle y diciendo cosas de que, bueno, es que le tiene que poner 10 a mi hijito porque le echó muchas ganas. Bueno, pues evidentemente no, porque no tuvo un trabajo de 10, ¿no? Claro. Pero ahí está una de las claves. De hecho, podríamos decir que la educación tiene que ser de manera integral. No, casa, digamos, escuela, maestros, ¿no? Y también gobierno. Tendría que ser de manera conjunta. En conjunto. Y aparte, encaminada para tener metas. La educación en México no tiene metas. Ya. ¿A qué me refiero con metas? A construir una sociedad que tenga ciertas características. Okay. ¿No? O sea, lo único que se dedica a la educación en México es quizás a medio enseñarte a leer y escribir, y quizás medio darte una embarrada de conocimientos. Pero, por ejemplo, en contraste con otros países, pienso mucho en países que hace 50 años eran infinitamente más pobres que México, Corea del Sur o Singapur, los cuales invirtieron en educación, pero su sistema educativo iba enfocado para desarrollar un país, no entretener niños en la escuela. Exacto. ¿No? Entonces, en México lo que ha pasado es que hemos sustituido la educación por entretenimiento en la escuela, ¿no? Que haga algo, ¿no? Para que no esté dando lata. Que estés ahí, ¿no? O sea, como una guardería, ¿no? Claro. Que estés ahí. Entonces, el maestro ya no es maestro, se exige que los maestros sean cuidadores, nanas, cuidadoras, etcétera. Y entonces el sistema educativo no está cumpliendo con eso. Claro. Ahora, tengo una pregunta. En esta parte donde hoy en día los chicos están investigando más en Internet, en donde están aprendiendo más a través de la Internet a veces, y llegan a un sistema educativo en donde no les dé el ancho, en donde entonces el niño se aburre, en donde el niño empieza a ser hiperactivo, y ya existe, bueno, ya hace mucho tiempo, 20 años hará, un poquito más, que se genera el déficit de atención. Es que no sé si eso es un mito. ¿Están aprendiendo realmente los niños en Internet? O sea, ¿qué están viendo en Internet? Ya. Digo, sí.
porque tenemos está abierto. Tenemos la idea de que los niños están aprendiendo ahí ciencias naturales, o están viendo un programa sobre dinosaurios o qué sé yo, pero a lo mejor no. Digo, para eso está la escuela. Claro. O sea, en la escuela, digo, el Internet no es una gran herramienta, pero es una gran herramienta que debe apoyar el sistema educativo con metas, no dejarte todo al Internet. Porque evidentemente, con la cantidad de contenidos basura que existe, claro, no aprendes. O sea, por eso, a ver, es que eso es un punto interesante. La proliferación de estos contenidos en Internet ha repercutido en que tengamos una sociedad que cada vez reflexione menos en términos científicos. O sea, en que cada vez aplique menos el método científico. Pues no lo aprende en la escuela. Y que, por ejemplo, se crean cosas como los movimientos antivacunas o el movimiento terraplanista. ¿No? ¿Por qué? Pues porque es una tragedia. O sea, esta gente, en lugar de aplicar el método científico que debió haber aprendido en la escuela y decir, a ver, las vacunas, hay toda esta serie de conocimientos que evidentemente han salvado vidas, han salvado millones de vidas. Y puede ser que haya un caso que haya repercutido en la salud de un niño de tal manera, ¿no? Pero la evidencia es que salva vidas, como también la evidencia es que la Tierra es redonda. Pero hay una serie de contenidos basura que hace creer a la gente que, a pesar de la evidencia, dice, la evidencia ya no es importante. Lo que es importante es lo que yo pienso. Pues no necesariamente, porque para dar una opinión uno necesita construir esa opinión, y esa opinión se construye con base en conocimientos. Y lo que nos faltan, ese es el problema en la escuela, pero también nos faltan conocimientos. Conocimientos y leer. No somos una sociedad que lea. No, bueno, tampoco somos una sociedad que lea, pero podremos adquirir conocimientos de manera digital o de manera audiovisual. La telesecundaria, en México, ¿no? O, por ejemplo, cuando yo era niño, desde el Canal 9, que era el canal cultural. Entonces uno aprendía, salía de la escuela y había reforzamiento a través de programas de lo que uno veía en la escuela. Eso se ha perdido. Entonces, sí, digo, por supuesto, falta lectura. Pero no solo es un problema de lectura, porque uno puede leer, puede juntar letras, pero no comprender. Todo lo que falta son, conocimientos. Entonces, ¿no? Ya había por ahí, me acuerdo, una materia de redacción, ¿no? Y justamente para aprender a redactar y de comprensión, ¿no? De comprensión De lectura. Antes en la escuela se leía en voz alta. Santiago Moyocayani, ¿no? Nos pregunta, muchísimas gracias por escucharnos, Santiago. Se nos ha olvidado, o mejor dicho, se ha enfriado la revolución, refiriéndonos al artículo 3. Yo creo que, del espíritu original del artículo 3 de la revolución, yo creo que se avanzó mucho en el siglo XX. O sea, el espíritu de la tercera constitucional en 1917 es educar, que una población aprenda a leer y escribir. Pero a medida que fue avanzando la sociedad mexicana en el siglo XX, no solo se quedó en leer y escribir, generó conocimiento. O sea, en este país, a pesar de lo que no creemos o no queremos ver, entre 1940 a 1980, 70, hay una gran auge de conocimientos y una gran generación de medio siglo, que se basó, sí, en los principios revolucionarios, pero los cambió. La gran tragedia es cuando la educación devino en una bolsa sin fondo para movimientos y en un valor de mercado. Entonces podemos decir que ahí sí se traicionó la revolución, pero no solo se traicionó la revolución, se traicionó la ilustración.
Claro. Y se traicionó todo el sentido de educación de una sociedad. Allí hay una tragedia. Claro. Gemma Jiménez manda saludos y que es un gran programa. Saludos. Muchísimas gracias por escucharnos. Doctor, ahora bien, dentro de todo esto de la importancia de la cultura y educación en una sociedad, ¿cómo podemos nosotros darle esta importancia? Porque pareciera que hoy en la sociedad de México, salvo algunos grupos, yo no puedo decir que todos, pero sí hay un gran número de personas que dicen, no importa, con que pases 6, no importa, con que aprendas nada más a medio a leer, escribir, está bien, ¿no? Pero creo que los padres y los tutores, los adultos, no estamos viendo que estas generaciones que hoy no están aprendiendo o que llegan a un nivel posgrado, como dice, y que no entienden o que no saben redactar y que quieren un doctorado, no ven que al final va a haber una repercusión de país, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros incentivar a estas personas para que vean esta importancia dentro de pues, lo que es la educación, lo que es la cultura, al llegar y no nada más hoy justamente por el internet, ¿no? Agarrar y decir, pues no importa, saco el resumen, ¿no? De estas nuevas plataformas que ya hay resúmenes de libros y entonces ya lo presento, no lo leí, no lo entendí, no lo comprendí, no nada, y los maestros dicen, perfecto, presentaste el trabajo, muchas gracias, ¿no? Tampoco digo que todos los maestros, porque sí hay maestros que prohíben que sea trabajo de internet, ¿no? Que digan de sus propias palabras qué fue lo que entendieron de ese libro, o cómo lo comprendieron, o cómo pueden aplicarlo en una sociedad o en su propia vida. ¿Cómo podemos nosotros hacer que sea importante? Bueno, en primer lugar, en México faltan liderazgos culturales. Okay. ¿No? ¿Y cómo generamos esos liderazgos? Bueno. Es importante. A medida que en este país se burla y se critica a escritores, intelectuales, gente que se ha dedicado al estudio, ¿no? Se crea una animadversión hacia ese punto, ¿no? Y no solo se crea una animadversión hacia la educación como un sistema no solo de recompensa personal, sino de recompensa social, porque en la calle, y eso es importante, hay que salir a la calle. Pareciera ser que la educación que estamos recibiendo, que es muy pobre, no tiene repercusiones sociales en ascenso. El ascenso social, que antes representaba la educación en la década de los 50, ahora lo representa el narcotráfico, o lo representa salir en un reality show, o lo representa volverse youtuber, ¿no? Sí. Con todo respeto. Entonces, las nuevas generaciones no están viendo la educación, las posibilidades que hay, porque también ha cambiado el sistema y lo que nosotros estamos queriendo enseñar a nuestros hijos es que sean exitosos, más no educados. Claro, sí. Entonces, ahí hay un problema. El segundo es, ¿cómo construir una sociedad en donde la educación tenga valor? Pues precisamente, las sociedades que han invertido en educación actualmente son las sociedades que han logrado mayor movilidad social por grandes números, pero también por largos periodos para esas personas. O sea, la educación como un sistema que te va a llevar a engrandecer el sistema económico, social y cultural de un país. Claro. Vuelvo al ejemplo coreano. Corea invirtió en sus estudiantes con miras de ser la potencia industrial que es ahora, pero no podían invertir como en México creen, diciendo, bueno, vamos a soltar millones para las universidades, cuando desde niño no puedes hacer una suma. Exacto. Entonces hay que empezar a invertir en esos niños para que la mayor cantidad de esos niños puedan llegar a ser ingenieros y construyan de México una potencia industrial. Pero en México ni siquiera nos hemos planteado para dónde queremos ir. Claro. Entonces,
vuelvo al mismo punto, perdón por parecer tocadisco, pero si no tenemos miras hacia dónde queremos y no tenemos un consenso hacia dónde queremos llegar como país, claro, pues no tenemos miras tampoco para invertir en el sector educativo. Claro, el doctor Jorge Esquinoa nos felicita por el programa y por el tema tan importante, el cual considera que el doctor es el rol del hogar. ¿Cuál es el rol que tiene el hogar en la educación básica de los niños? Me refiero al rol de los padres en el proceso educativo al interior de los hogares. No, doctor, muchísimo. Los papás, a ver, en una casa en donde se lee, en una casa donde se discute, en una casa donde se incentiva la búsqueda de conocimientos, el razonar, claro, es una casa en donde los hijos están acostumbrados a tener un nivel alto en educación y que cuando llegan a la escuela lo pueden proyectar. O sea, los padres tienen un gran sentido en la formación de los alumnos, de sus hijos y en la formación de futuros estudiantes. Claro. Entonces, ese es otro punto. También en la escuela, en la casa, hemos abandonado la educación de casa, ¿no? La educación de casa, que no es nada más, digo, no es nada más la educación en el sentido de buenos modales, que son muy importantes, sino también la educación como un acto de civilización. Exacto. ¿No? Claro, y antes, bueno, se leía y se ponía a los niños a leer o hacer alguna actividad artística, cosas por el estilo, y después se sustituyó por la nana televisión, ¿no? Y la nana televisión pasó, ¿no?, de moda y ahora se sustituye por la nana iPad o la PC claro. O la notebook, que ahora ya inclusive niños de 2 años tienen su propio tablet. Sí. Y entonces ahora yo digo, bueno, va a tener su propio tablet, le están poniendo música, le están poniendo cuestiones artísticas. No, son caricaturas o son entretenimientos, pero ahora es portátil, ¿no? Antes se veía nada la tele y era como el entretenimiento, y ahora ya trasladamos inclusive a los restaurantes a reuniones familiares. Los niños, yo he visto en reuniones familiares que ya no juegan, ya están pegados a la tablet, y eso creo que también es pues realmente deficiente, ¿no? Claro. Mientras quizá no todos, también puedo decir que no todos, pero sí una gran mayoría de personas está en esto, mientras otras le llevan un libro o lo llevan o platican con los niños, ¿no? Interactúan, porque ya no interactuamos como sociedad. Es que la tragedia está ahí, la sociabilidad que antes hacía la mamá, la abuelita, el papá, el abuelito y los tíos, y que platicaban con los niños, lo hemos sustituido por tablets. Entonces, claro. Es decir, a mí no me molestas en un tiempo, toma y ponte a ver esta caricatura. Ah, exacto. Pero no vamos a discutir la caricatura, no vamos a ver qué está viendo, a ver, ¿no? qué está viendo, o vamos a decir qué te gusta, qué no te gusta, ¿no? Tú se los dejas que ellos se entretengan. Ahí hay un problema. Creemos que la educación es entretenimiento. Uh-huh. Y hemos sustituido los parámetros de sociabilidad, que es conversar, ¿no? Que es conocer la historia de tu familia, que es conocer la historia de tu entorno, que es conocer tu entorno, ¿no? Porque ahí también hay un problema grave en México con la inseguridad. Claro. No podemos, o sea, hace 30 años tú jugabas en la calle. En la calle, claro, interactuabas con otras personas. ¿No? Pero aún así, en este problema de inseguridad, yo creo que podemos jugar en casa. Claro, y podemos seguir conversando y podemos seguir sociabilizando con nuestra familia y con los vecinos. Pero el punto es que también como padres o como educadores tenemos que entender que el iPad y el celular no sustituye la educación. Claro.
Porque parecía que los estamos dejando a que se eduquen solos. Claro, o ¿no? sea, y es una tragedia, o sea, es bastante trágico. Creo que todos hemos experimentado eso, de ir a un restaurante y ver niños que ya no juegan, ¿no? Que te O sigo interactúan a través de pantallas, ¿no? A lo mejor todos están viendo lo mismo, pero ya no conversan. Pero ya no conversan. Ya no juegan. Doctor, como siempre, bueno, el tema es muy amplio, conversar con usted es una delicia, pero bueno, se nos va acabando el tiempo. ¿Con qué nos quedamos, doctor? ¿Cómo vamos cerrando? Comentario final, ¿cómo vamos cerrando este programa? Bueno, lo importante es seguir invirtiendo, o mejor dicho, recuperar una inversión inteligente en educación. Dejar de pensar que la educación es solo un trámite para tener un título. Es algo mucho más importante. Es un sentido de forjar una sociedad. Y plantearnos, es lo más importante que podemos hacer como sociedad, que es plantearnos metas como país, ¿no? Dejar de pensar que va a venir políticos o partidos o lo que sea a resolvernos la vida mientras nosotros permanecemos inmutables ante que los decidan ellos. No, tenemos que forjar y pensar qué nación queremos. Llevamos 40 años o más sin pensar qué tipo de nación queremos. Y ahí está la clave, porque sin pensar qué nación queremos y hacia dónde queremos ir, no hay educación que valga. Claro. Porque la educación debe estar supeditada a eso y los valores culturales para sostener ese día del país. Claro. Pues muchísimas gracias al doctor José Alberto Moreno Chávez por estar aquí en el programa México en tu Vida con el tema la importancia de la cultura y la educación en la sociedad. Doctor, muchísimas gracias. Antes de que nos despidamos, ¿dónde lo podemos localizar? ¿Alguna red social, algún teléfono? Bueno, me pueden localizar en la red social yo trabajo en una sociedad civil que es Conecta Cultura. Tenemos tanto Twitter como Facebook, Conecta Cultura, y principalmente esas son mis líneas de contacto. Muchísimas gracias al doctor José Alberto Moreno Chávez. Muchísimas gracias a Estefanía Espinosa en la producción, a Víctor Lucía y a Mario Álvarez en la asistencia de producción, a Berenice López Dorantes en el diseño gráfico y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Gracias a ti que escuchas México en tu Vida a través del FaceTime México en tu Vida y por supuesto estamos próximos también a ponerlo en YouTube y en algunas otras redes sociales. Esta semana realmente haz algo diferente. Enamórate de la educación, enamórate de la cultura, asiste, lee, ve a conferencias, a museos. ¿Para qué? Para que no nos hagan este tipo de recortes que el día de hoy tenemos. Y bueno, te dejo un abrazo de corazón a corazón, lleno de luz. Que tengas una excelente mañana. Muchísimas gracias. Soy Angélica Mayén y nos vemos el próximo martes con un tema igual de interesante como hoy. Gracias.